dónde nos va a llevar, Mari, querida? Nos vamos a ir a Venezuela porque Venezuela aumenta la crisis que se está viviendo y el hambre ha alcanzado niveles inimaginables. Lo queremos conversar aquí en el panel, que nos explique también Rafa Cavada, pero antes veamos la siguiente nota. El desabastecimiento de alimentos se agudiza en Venezuela. Cerca de 40 fallecidos en un mes de protestas. Pan y un té con leche son cosas que en Venezuela la gente añora, porque para muchos resulta inalcanzable. Harina, leche, café, aceite o pañales. Para los niños, todos productos básicos que desde hace ya algún tiempo no solo escasean, sino que la gente pide con desesperación. Estamos haciendo cola para poder comprar una leche. Ni leche, ni pañal, ni nada de eso, vayas tú. Lo que usted ve son imágenes que parecen sacadas de una película, pero lamentablemente no es ficción. La situación que se vive en Venezuela es una tragedia imposible de ocultar. Y lo que más preocupa es que se pase de acceder a poco a no encontrar nada. Por más que el gobierno niegue que hay hambre y una crisis humanitaria, estos videos hablan por sí solos. Ay, mira esto, mire esto, mire. ¿Ah? Mira, ¿ves? Esto no es invento, yo. Vea, está en Barlovento. Durante enero, este video se hizo viral. Dicen que cientos de venezolanos saquearon un camión que transportaba harina de maíz. El vehículo se volcó y las personas comenzaron a recoger los restos de harina que quedaron en el asfalto. Las imágenes de extensas filas para comprar comida en Venezuela ya se han transformado en una escena casi cotidiana que refleja la escasez de alimentos que sufre el país. Las encuestas así lo han dejado claro. A fines de 2017, 90% de la población decía comprar menos alimentos. Por otra parte, se estima que un 37% de los venezolanos asegura comer menos de 3 veces al día. Y otras víctimas de la escasez y la crisis económica del país son las mascotas. Miles de animales domésticos son abandonados por no poder alimentarlos. Y aunque los refugios se encargan de cuidar de ellos, no dan abasto. Están los abandonos porque no puedo tenerlo, porque ya no tengo comida, y están los abandonos porque me voy del país y no tengo cómo llevarme el animal. Yo también a veces dejo de comer por darle comida a ellos, así como hay padres que hacen una sola comida para darle las 2 comidas a sus hijos. Además, los animales de los zoológicos están muriendo de hambre. Algunos han pasado hasta 15 días sin comer, lo que ha ido deteriorando su salud. En medio de toda esta crisis, Nicolás Maduro aceptó públicamente la candidatura para reelegirse como presidente. Mientras la oposición denuncia la muerte de Óscar Pérez, quien dejó de ser un desconocido en julio del año pasado cuando secuestró un helicóptero y disparó a edificios gubernamentales, en medio de masivas protestas contra Nicolás Maduro. Óscar Pérez, de 36 años, ex policía, piloto y además actor, fue el protagonista de una historia digna de contar en la pantalla grande. En un operativo para su captura y en manos de las Fuerzas Armadas, a las que él también sirvió, murió abatido. Óscar Pérez ha sido declarado como el criminal más buscado de Venezuela. La semana pasada fue acorralado en un operativo que además provocó la muerte de otros 6 miembros de su grupo y 6 detenidos. ¿Qué? Nos están atacando con lanzagranadas. Tienen toda la casa llena de agüeros. Venezuela, lo necesitamos, estamos heridos. Nadie disparando, no disparen. Alrededor de 7 horas estuvo escondido con sus hombres armados en una casa en el Junquito, a unos 25 kilómetros al noroeste de Caracas. Están disparando con RPG, granadas, lanzagranadas, francotiradores.
Y como buen protagonista de una historia, se encargó de contarlo todo a través de las redes sociales. Videos en los que no se cansó de repetir que las autoridades querían matarlos, a pesar de que ellos querían entregarse. Estamos negociando para entregarnos y lo que hacen es dispararnos. Dijimos que no íbamos a entregar y no quieren dejar que nos entreguen, nos quieren asesinar. ¿Cuáles eran las razones del gobierno de Maduro para este episodio sangriento? Se dio lamentablemente un enfrentamiento armado, luego de que se le prestaron todas las condiciones para su entrega. Una señal en el sentido de que figuras que representen un desvío de lo que es en alguna medida el discurso público de Venezuela pueden enfrentar una situación así. Todo esto en medio de la crisis que vive Venezuela, donde incluso la situación de escasez de comida se ha transformado en desesperación. Hay varios indicadores que indican que la situación material en Venezuela es muy complicada. La inflación está completamente disparada, la corrupción es extraordinariamente alta, la escasez de productos y bienes básicos es sostenida en el tiempo y para eso además no hay también contorno político que permita salir de la crisis. Entonces tanto económica como políticamente es probablemente una de las situaciones más difíciles que ha vivido el régimen de Maduro. La situación es límite. Las familias de Óscar Pérez y de sus compañeros se agolparon en las puertas de la morgue para exigir la entrega de los cuerpos de sus seres queridos. Los familiares se están negando a firmar el papel que la medicatura les dice que tienen que firmar, porque ahí dice que ya ellos vieron los cuerpos, que ya hicieron el reconocimiento post-mortem, cosa que es falsa. La madre de Pérez exigió la entrega del cuerpo de su hijo y su esposa dijo a través de Twitter que su tía firmó el certificado de defunción sin reconocer el cuerpo y de manera irregular. Estos gritos de reclamos de la familia se registran en medio de graves acusaciones de la oposición y organizaciones de derechos humanos que denuncian una ejecución extrajudicial. ¡Era terrorista! ¡Era un civil! ¡No era terrorista! Pese al justo reclamo de los familiares, el gobierno de Maduro enterró a 6 días de su muerte el cuerpo de Óscar Pérez y de quienes considera traidores de la patria sin permitir el velatorio. Una crisis en una nación que sin dudas tendrá más episodios complejos y que mantiene la tensión en un país donde aún no se sabe qué pasará. Venezuela tiene imágenes que son maravillosas, como decía la Maca ahora. Nosotros te da dolor y muchas cosas más, Rafa, tú que has estado ahí, que has podido ir a un supermercado, te dicen, no, ¿sabes qué más está limitado el tema de la venta de los productos? A ver, Venezuela es un país increíble, es un país maravilloso que sufrió una historia muy, políticamente hablando, muy condenatoria, si se quiere, con dos grandes bloques políticos, el COPEI y el ADECO, que se turnaron en el poder. Se turnaron, no se alternaron. Se turnaron para saquear ese país hasta que surgió Hugo Chávez, que surge precisamente cuando surge Hugo Chávez. Venezuela tenía un 40% de su población viviendo bajo el límite de pobreza y era el 7º productor mundial de petróleo. Son datos que nunca debemos olvidar porque eso explica por qué tanta gente votó a Chávez, por la esperanza de un cambio. Ahora bien, Chávez con sus aciertos y errores llega hasta el 2013 cuando asume Nicolás Maduro. Yo voy a usar una frase que puede sonar un poquitito fuerte, pero Nicolás Maduro es un conductor de autobuses. Y él cree que la política se conduce como un autobús, echándole la micro encima a cualquiera que se le ponga al lado o enfrente. Y eso es una de las causas que explica que Venezuela esté hoy como está. Yo diría que más allá de los legítimos ideologías que se puedan defender o no, hoy es innegable que Nicolás Maduro no es un dirigente democrático, que este diseño de una asamblea popular a su medida, alterando los registros electorales, modificando los distritos para salir vencedor, más una política de, primero, destrucción del aparato productivo venezolano, segundo, la llegada de los militares que hoy día controlan desde, no sé, distribución de alimentos. Rafa, una pregunta, porque uno, desde la ignorancia, ¿cierto? Cuando uno ve gobiernos totalitarios, gobiernos autoritarios, generalmente tienen mayor capacidad para tomar medidas y pueden mejorar incluso la situación económica de un país, pueden tomar medidas que nadie puede cuestionar y tiene derecho a criticar. En el caso de Venezuela, uno dice, estamos en un país
rico, un país que tiene petróleo, que es uno de los elementos más deseados a nivel mundial. Entonces, ¿cómo puede ser que un país, que quizás es el país más rico en términos de recursos naturales en América Latina, esté con una crisis que la gente hoy día se hablaba de una inflación del 13.000%? O sea, yo compro algo hoy día a 10 pesos y mañana me cuesta 130 pesos. ¿Están así día por día? Sí, pero el 13.000% es lo que proyecta el FMI para este año. Perú en su buen momento tuvo, con Alan García, de hecho tuvo un 7.000% ¿Pero por qué pasa eso? ¿Qué es lo que está haciendo él que nos llega al país a ese caos? Esto es fruto de malas políticas públicas. Desde hace años, yo diría desde que Hugo Chávez desarticuló a PDVSA por la oposición política interna y tuvo que traer gente desde el exterior y tuvo que dejar de invertir dinero en PDVSA y la dedicó a programas sociales, casa, alimentación, programas de salud, una enorme el aumento del sueldo mínimo, los bonos que se entregan, todo eso va produciendo la quiebra del país. Todo eso es plata que se gasta pero que no se produce, porque el aparato... Además Venezuela tiene la maldición de los países monoproductores, un país rico que no fabrica cemento, lo compra, que no fabrica ladrillos, los compra de Colombia, que no fabrica acero, que no fabrica nada, todo lo compra porque es un país muy rico. La poca estructura productiva que había antes de Nicolás Maduro fue destruida por esto de asignar recursos a programas sociales y a cargarle la mano a la está gastando mucho, está produciendo nada. No está produciendo absolutamente. Pero hay algunos que dicen que esto, hay algunos que dicen que esto es porque Venezuela ha estatizado todo. ¿Es así? ¿Están siendo como poco productivos cuando todo está en manos del Estado? No, yo creo que gran parte del problema es eso. Lo que ocurre es que, a ver, con Venezuela siempre hay que tomar las explicaciones con un beneficio de inventario es de qué bando es cada uno. En Venezuela no hay posturas intermedias. Desde que fue el golpe contra Hugo Chávez en el 2002, lo que se produjo fue una enorme polarización del espectro político, donde hoy día tú estás con Chávez o estás contra Chávez, Maduro o contra Maduro o contra el chavismo o a favor del chavismo. Yo recuerdo haber visto periodistas de la radio, del canal estatal, con poleras de Chávez transmitiendo, porque en Venezuela después de eso se trazó una línea divisoria. Entonces, esa explicación de que se ha estatizado todo es parte de la explicación, pero no es la única explicación. Hay también un problema de cómo se han asignado los recursos. Mira, es súper simple. El gobierno le asigna recursos, yo, gobernante, le asigno recursos a todo este barrio, a toda esta ciudad, en planes sociales, vivienda, en educación, en bonos, en aumentar el sueldo. ¿Y dónde sacó la plata? Para que ustedes me voten. Directamente. Y después me voy quedando sin plata. Pero, por ejemplo, los periodistas chavistas que he leído harto yo sobre ese tema me dicen, no, lo que pasa es que ustedes muestran solo una parte. Cuéntanos el día a día. ¿Esto es lo que pasa en todos los supermercados, en todos los barrios? ¿Hay tal escasez? Sí la hay. Sí la hay y es progresivamente más crítica. Yo aclaro que la última vez que estuve allá fue el 2012, donde la situación todavía no era crítica como hoy. En aquella época era muy conflictiva. ¿Qué te pasó a ti, por ejemplo? No, pero eso no fue la última. O sea, ir en el taxi con un celular y que el taxista te diga, por favor, guarda el celular. La última vez que una persona sacó un celular en el auto, me apuntaron con un arma y le robaron a él y a mí. O alguien que se pasa una luz roja y me dice... Le digo, pero hombre, eso era una luz roja. Me dice, la última vez que frené en un semáforo me robaron el auto, me llevaron a un cajero y me hicieron vaciar todas mis tarjetas. Venezuela, en el índice de homicidios en Latinoamérica, tiene... sobre 60, es la que más tiene en todo el continente. Chile tiene 3 homicidios para 100.000 habitantes. Venezuela tiene 89. ¿Y esto por la escasez? O sea, nosotros ahí veíamos en la nota que el nivel de hambre es a tal nivel que no pueden alimentar a los animales. ¿Todos están pasando hambre en este momento en Venezuela? La nomenclatura siempre está en mejor posición que otra. Evidentemente los círculos más cercanos al chavismo tienen asegurado su flujo, su stock. Ojo, no quiero parecer parcial. También acá hay una enorme responsabilidad de la oposición venezolana, que desde la época de Chávez ha cometido una torpeza tras otra. Yo recuerdo que cuando Chávez elige su primera asamblea, la oposición se retira y dice, no, yo en esta elección no participo. Eso dejó a todo el legislativo en manos de Chávez, no en manos, sino que adscribía a la política chavista y permitió que Chávez pudiera hacer cualquier cambio legal que se permitiera. Eso
es un nivel de responsabilidad política que en Chile nunca hemos visto. Tú no te abstraes de participar en una elección porque tu deber como representante político de la población es disputar las ideas que defiendes. Y a nosotros nos gusta mucho que tú muestres esos dos lados, porque es lo que nosotros queremos demostrar. Queremos informar en ambas partes qué es lo que está pasando. Tú decías, no quiero sonar parcial. No, no tiene que sonar parcial, tienes que explicarnos todo para que uno pueda digerir y ver ahora, qué es lo que es real aquí, qué no es tan real en las imágenes que estamos viendo ahora. Queremos seguir, por supuesto, que hablando del tema. No te vayas, Rafael, no te vayas a ninguna parte. Quédate con nosotros cuando son las 9:49, Mari. Así es.